Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Y esta noche nos acompaña el doctor Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, uno de nuestros grandes hombres del Caribe, que ha tenido una labor, una gestión importantísima y muy valiosa, no solamente en la Universidad del Norte, sino cuando estuvo al frente del Banco de la República, hizo parte de la Junta del Banco de la República. De tal manera que con el doctor Meisel vamos a hablar esta noche de todo esto que está ocurriendo con la pandemia y de un tema muy importante que además él maneja muy bien y sé que le preocupa mucho y le inquieta mucho, el tema del liderazgo en la región Caribe. Doctor Meisel, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Oigan, muy buenas noches, te saludo a ti a esta hora de la noche. Bueno, mi apreciado doctor Meisel, empecemos por lo que más nos está golpeando y que nos ha golpeado duramente a nosotros en el país, pero particularmente en la región Caribe, y es esta pandemia de coronavirus que trastocó todos los planes, todos los proyectos que se tenía y que ya va para largo, porque ya va más de un año en estas circunstancias. ¿Cuál ha sido el costo social y económico que hemos pagado en la región Caribe, doctor Meisel, por cuenta de esta pandemia? El costo ha sido enorme en la región Caribe y en el país y en el mundo, diría yo. En particular en Colombia, desde que tenemos cifras del Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en un año dado en un país, no se registraba desde que hay cifras, o sea, desde más o menos 1900, una caída tan grande en el Producto Interno Bruto. Ni siquiera en la Gran Depresión, que fue una crisis mundial muy severa, cayó en Colombia el Producto Interno Bruto tanto. Entonces, esa caída del Producto Interno Bruto pues, puede sonar un poco abstracto para la gente, pero eso se traduce en que si cae la producción, cae el empleo. Y si cae el empleo, cae el ingreso de la gente, porque la mayoría de las personas vivimos de nuestro trabajo, de nuestro ingreso. Entonces, cae el empleo, caen los ingresos, aumenta la pobreza, y cuando aumenta la pobreza, aumenta el hambre. Todo eso lo hemos visto en Colombia. Es realmente una crisis social, económica y, por supuesto, desde el punto de vista de salud también muy grave, porque pues, ya han fallecido más de 80.000 personas. Aquí en la universidad lo hemos vivido muy de cerca en la medida en que tenemos el hospital de la Universidad del Norte en Soledad, que atiende una población muy vulnerable, y donde nuestros médicos y enfermeros y enfermeras han estado trabajando intensamente, de manera abnegada, y hemos visto pues todas las dificultades que se han presentado en este proceso. Afortunadamente, recién en los últimos días ha empezado a bajar tanto los contagios como las muertes. Siguen siendo demasiadas, y por lo tanto hay que seguir cuidándose. Así es, doctor Meisel, pero mire, le quiero preguntar exactamente por el tema de la región Caribe y por los indicadores, porque por supuesto, al igual que usted, porque además sé que usted en la Universidad del Norte, al frente de la rectoría, ha venido liderando una serie de estudios para tomarle el pulso, para ponerle cifras, pero también para darle la valoración social y económica que está teniendo este coronavirus en la región Caribe. Le quiero preguntar, doctor Meisel, por el indicador de pobreza. ¿Por qué? Porque usted debe conocer muy bien, y seguramente que es así, un estudio de FEDesarrollo que indica que para Colombia esta pandemia significa 10 años de atraso en la lucha contra la pobreza. Es decir, nos estamos devolviendo, por cuenta de la pandemia, 10 años en la lucha contra la pobreza, que en Colombia no es que se haya hecho mucho, pero se venían haciendo cosas. Exactamente, doctor Meisel, ¿eso qué significa para que nuestros televidentes entiendan la dramática situación que estamos viviendo en la región Caribe y que vamos a seguir viviendo en el futuro? Bueno, lo que significa es que muchas personas que habían adquirido unas condiciones económicas mejores, que estaban pudiendo mandar a sus hijos a la escuela, estaban pudiendo alimentarse, estaban pudiendo hacer ahorros para comprar sus viviendas. Esas circunstancias le cambiaron de la noche a la mañana, y se les complicó mucho la vida. Y
con un agravante para la región Caribe, que en nuestra región hay un altísimo grado de informalidad. Entonces, la gente que está en el sector formal de la economía no ha sufrido tanto, aunque también se ha afectado, pero no tanto, porque trabajos como este que tú haces, o el que hago yo, los podemos hacer en buena medida, los podemos seguir haciendo a través de estos medios tecnológicos. Pero el que vende frutas, el que repara vehículos, el que vende peto, el que vende tinto, todo eso pues se ha afectado, sobre todo cuando tuvimos el encerramiento más severo. Y esas personas son las que han sido golpeadas más fuertemente, los informales. Sí, ese tema de lucha contra la pobreza, doctor Meisel, usted que conoce muy bien del asunto, porque además en varias oportunidades y en distintos foros nos hemos ocupado de ver de qué forma logramos que la región Caribe supere esos indicadores de pobreza que nos tienen a nosotros en unos niveles de atraso dramáticos. De eso vamos a seguir conversando después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Señor ganadero, es hora de vacunar contra la fiebre aftosa. El primer ciclo de vacunación es del 24 de mayo al 7 de julio del 2021. Es un compromiso de todos. Ganaderos a vacunar. El campo es de todos. Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, Fedegan y Fondo Nacional del Ganado. Cuando llegas a tiempo a tu trabajo, seguro es porque vas en bici. Saludable, seguro y económico. Usa siempre los elementos de protección y respeta las normas de tránsito. Barranquilla en bici por la vida. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe, conversando esta noche con el doctor Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte y una persona que conoce muy bien la situación económica y social del país. Fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, fue codirector del Banco de la República, conoce muy bien de este tema. Doctor Meisel, estábamos hablando del tema de la pobreza, del asunto de la pobreza que nos preocupa bastante, pero quiero también ocuparme en este momento de la charla sobre el tema de los jóvenes. Usted está al frente de una universidad que está en nuestros afectos, por supuesto, una universidad muy querida que es la Universidad del Norte, donde se están formando la nueva clase dirigente nacional y regional. ¿Cómo ve usted, doctor Meisel, el papel de los jóvenes? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve usted comprometidos en estas circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo cree usted que va a ser ese liderazgo que viene en las nuevas generaciones? Bueno, yo veo a los jóvenes muy interesados en los problemas del país. Hubo unas generaciones, estos son péndulos, ¿no? Como tú sabes, hubo unas generaciones, la mía en los 70, cuando estudiamos en la universidad, muy interesada en los temas del país. Luego el péndulo se alejó de eso y algunos se quejaban que no, que las nuevas generaciones no se interesan en el país, no se interesan en los problemas acuciantes que tiene la nación, están en otras cosas. Y esta generación parece estar regresando ese péndulo. Hay un interés en entender las diferentes problemáticas, quieren participar, quieren opinar, quieren ser escuchados. Eso me parece que es positivo. Sí, me consta mucho esa parte de ese compromiso social por parte de los estudiantes, por parte de los catedráticos de la Universidad del Norte, y eso está bien porque de alguna manera no, así es, la universidad es universal, es la formadora, y ahí está muy bien que la universidad asuma ese compromiso. Me voy a referir, doctor Meisel, hay un estudio reciente que lo hizo la Universidad del Rosario, el periódico El Tiempo y Cifras y Concepto sobre los jóvenes, el papel de los jóvenes.
y habla ese estudio de que para el 74% de los jóvenes en Colombia, en estos momentos, en estas circunstancias, lo que más le preocupa es el desempleo. O sea, lo que realmente está preocupando a los jóvenes que se están formando hoy en día es el desempleo, es la incertidumbre que acompaña el desempleo. ¿Usted cómo ve ese tema específicamente, doctor Meisel, y de qué manera se puede lograr para que colmar las expectativas de los jóvenes, y especialmente los jóvenes de la región Caribe, sobre ese aspecto? Bueno, el desempleo juvenil ha sido el catalizador de esta crisis social que estamos viviendo. Usualmente en las crisis, los grupos más vulnerables son los que sufren. Pero hay grupos vulnerables que no tienen la capacidad de ser interlocutores, de expresar su punto de vista, su inconformidad. Pongo un ejemplo, los ancianos o adultos muy mayores, para no usar los adultos muy mayores, pues a veces tienen dificultades económicas, bajos ingresos, pero no son personas que ya por el ciclo de vida pues van a salir a hacer una voz deliberante. Pero los jóvenes están en la plenitud de la vida, con todo derecho, con amplias expectativas a tener un mejor futuro. Pues por supuesto les tiene que preocupar eso. Las cifras son contundentes. En los últimos datos de desempleo, los jóvenes entre 14 y 28 años tuvieron un desempleo del 23.2%, y en el caso de las mujeres, en ese mismo rango de edad, 31.3%. O sea, 1 de cada 3 mujeres jóvenes están en el desempleo abierto. A eso habría que sumarle aquellas que ya no están buscando trabajo y no aparecen en las cifras de desempleo, porque ya se convencieron que no tienen muchas oportunidades de conseguir empleo y entonces no aparecen. Desistieron. Sí. Ya desistieron. Y ya el empleo de baja productividad, como el empleo informal. Entonces, realmente el porcentaje de aquellos que efectivamente están en unos trabajos que los tengan satisfechos, probablemente es un porcentaje bastante bajo. Yo leí con cuidado esa entrevista de Cifras y Conceptos y la Universidad del Rosario, y realmente uno ahí ve claramente esa situación, esa angustia. Yo señalaría varias cosas. Uno, que ese desempleo es mucho más bajo para los jóvenes que son universitarios o que tienen educación superior técnica y tecnológica. El problema mayor es en cuanto a aquellos que tienen bachillerato incompleto o bachillerato y no logran acceder a la educación superior. Entonces, uno de los retos que tenemos es ampliar la oferta educativa de educación superior. Y se va a presentar una coyuntura positiva que ya se empieza a manifestar en el interior del país y todavía no ha llegado a la costa. Por razones demográficas, Oscar, cada vez va a haber menos jóvenes en Colombia en esos rangos de edad. De bachillerato en el interior del país ya se está graduando menos gente. O sea, en el año entrante se van a graduar menos jóvenes que este año, pero simplemente porque ya la tasa de crecimiento demográfico ha bajado y la participación de ellos en la población ha bajado. Pero la infraestructura para educación está ahí. Entonces, esa infraestructura que va a quedar ociosa, porque no va a haber la demanda, que eso lo están sintiendo algunas, antes de la pandemia ya lo habían sentido muchas universidades del interior, la vamos a poder usar, y aquí en el Caribe colombiano nos va a llegar en unos 3 años, para abrir cupos, para aumentar el porcentaje de estudiantes que lleguen a la universidad. Vea qué interesante es esa lectura que usted hace, doctor Meisel, porque nos ayuda a entender realmente lo que están pensando nuestros jóvenes hoy en día. Esta noche nos acompaña el doctor Adolfo Meisel en la Ley del Montes por Telecaribe. Después de este corte comercial le regresamos. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla.
Deja huella en la ciudad. Aprovecha el 10% de descuento en tu tasa de derecho de tránsito del 2021. Paga solo 186.300 pesos hasta el 31 de mayo. Con tu aporte, seguimos progresando. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe y hoy nos acompaña un invitado de verdad especial. Una persona que no solamente le tengo un gran afecto, sino que conoce mucho nuestra región Caribe. Le duele la región Caribe, le tiene el pulso a la región Caribe y nos acompaña esta noche el doctor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. Doctor Meisel, el otro tema que le quería tocar a usted esta noche es el tema del liderazgo regional, que además usted sabe muy bien que en muchas oportunidades lo hemos conversado, porque nos inquieta. Yo creo que en estos momentos coyunturales, a propósito de todo lo que está ocurriendo, la pandemia, las marchas, los paros, yo creo que la región Caribe sigue sin hacerse sentir. Yo no siento a nuestra clase política, a nuestra clase dirigente, en el sentido amplio del concepto, comprometida. Yo no sé si es que de pronto es una impresión mía, puedo estar equivocado, pero yo no veo el protagonismo del liderazgo Caribe que durante tantos años, durante tantas décadas, se ha hecho sentir en el país. ¿Usted qué lectura hace de eso, doctor Meisel? Bueno, pues yo diría que los jóvenes están mostrando un liderazgo nuevo. Yo creo que va a haber como es lógico, va a haber una renovación del liderazgo en el Caribe colombiano. Y ya los jóvenes están demostrando que tienen un interés en participar, en hacerse sentir, y a mí me parece eso muy positivo. No veo una apatía, al contrario, veo un entusiasmo de los jóvenes. Claro, y como son jóvenes, tienen entusiasmos todavía, efervescencia, cosa que es buena, pero necesitamos que también se focalicen en las tareas que nos corresponden, en priorizar los temas que queremos avanzar en el Caribe colombiano. Casa Grande Caribe lo dijo, el tema principal del Caribe colombiano en los próximos años tiene que ser la pobreza. Por eso muchas de las cosas que dijo Casa Grande Caribe pues se han corroborado recientemente. Y yo hubiera querido que no se hubieran corroborado, que Casa Grande Caribe ojalá se hubiera equivocado, pero lo dijimos insistentemente, aquí hay un problema muy serio de pobreza en el Caribe colombiano, esto hay que atenderlo. Y yo invito a los jóvenes que vean eso y con acciones positivas, con trabajo que contribuya realmente a ser un mejor país, en paz, con respeto, avancemos hacia una democracia vibrante, justa, donde haya igualdad de oportunidades para todos. Sí, y le voy a preguntar, doctor Meisel, porque conozco de su liderazgo en la región Caribe, sé lo que significa su voz en la región Caribe y por eso le hemos invitado esta noche a la Ley del Montes. Pero me gustaría conocer su reflexión, doctor Meisel, en estas circunstancias coyunturales específicas de mucho movimiento social, mucha marcha, mucha inconformidad en las calles. ¿Usted cree que en qué se ha equivocado, por ejemplo, el gobierno en la administración de la situación? Hay quienes consideran, por ejemplo, que realmente le ha faltado liderazgo al presidente Duque, hay quienes consideran que no ha oído a las personas que tiene que escuchar y hay otros que consideran que el presidente está haciendo las cosas bien. ¿Usted qué lectura hace de la circunstancia coyuntural, doctor Meisel? Bueno, me voy a referir a los antecedentes inmediatos de esto. Yo personalmente siempre pensé que era inoportuno el tipo de reforma tributaria que se estaba presentando. Un grupo de economistas grande firmó una carta a la cual yo fui convocado y decidí no firmarla, no hice ninguna manifestación pública sobre eso, pero en muchas discusiones privadas siempre expresé que me parecía inconveniente una reforma agraria estructural en medio de la peor crisis económica que hemos tenido,
con unas consecuencias sociales terribles que estábamos viviendo. Me parecía inoportuno y exagerado. Dicho eso, señalé en algunas discusiones, hubo una visión informal hace unos 3 meses del Fondo Monetario Internacional, y como excodirector me invitaron, se acordaron de mí, que todavía existía por allá en el Caribe, y me invitaron a que les explicara cómo veía yo la economía. Y yo les dije, la reforma yo creo que va a ser como del 1% del PIB. Pues se estaba planteando una de casi 3%, y me dijeron, no, pero ¿cómo así que 1%? Y pues sí, eso es lo que aguanta el país, yo creo eso. Se lo he ido a veteranos economistas, saben que y en esta coyuntura más todavía. Y ojo que con la clase media, no puede ser una reforma que afecte a la clase media. Entonces ahí había cosas inconvenientes como el IVA. El IVA yo creo que no se debió tocar ni siquiera. Y había cosas innecesarias, inoportunas, como la reforma pensional. La reforma pensional no es urgente, hay que hacerla, pero no era el momento cuando uno se le está quemando la casa, pues uno no sale a decir que tenemos que salir a ahorrar o alguna cosa dice, no, hay que salir a apagar el incendio. Apagar el incendio, claro, de acuerdo. Entonces, yo creo que eso fue muy infortunado y bueno, en medio de esa situación que sabemos que hay de hambre, que lo habíamos visto en los Cómo Vamos, la encuesta del DANE también tuvo esas consecuencias, que pues sí, eso sí era imprevisible. Era difícil predecir porque yo no recuerdo en la historia de Colombia algo así, porque eventos anteriores como el paro del 77, que fue un paro muy fuerte, fue muy focalizado en Bogotá y fue mucho más corto. O el Bogotazo el nombre lo dice, fue un fenómeno de Bogotá. Sí. Entonces, aquí en el Caribe básicamente no pasó nada. En Cartagena quemaron un periódico, yo no sé aquí en Barranquilla qué pasó. No, pasaron algunas cosas, hubo algunos incendios, porque sé que mi amigo Salomón Kalmanovich, a su padre, le iban a quemar el negocio y algo le quemaron. Pero él le guardaba, esta es una historia bonita, él le guardaba a los chaceros gratis sus chazas en su local. Y los chaceros no dejaron que le quemaran todo el almacén. Ah, ve, qué buena historia. No la conocía. Eso lo contó. Pero doctor Meisel, ya para ir cerrando la entrevista, le agradezco muchísimo su tiempo. Hay unas cifras que a mí me inquietan. El costo que ha tenido hasta ahora en materia económica, por supuesto que hay un costo en vidas humanas que es terrible. 30, no sé cuántos muertos, una cifra escandalosísima. Pero en términos económicos, por ejemplo, este paro que se prolonga por más de 20 días, en ciudades como Cali, por ejemplo, ha significado pérdidas de 3 billones de pesos. Y en todo el país, a la hora de que le metamos cifras, seguramente vamos a encontrarnos unos números extraordinarios. ¿Cómo hacer una lectura de esa situación, doctor Meisel? Bueno, el costo va a ser grande, pero en la medida en que la economía se estaba recuperando y se puedan restablecer la actividad económica, yo creo que esa recuperación puede avanzar rápidamente. Todos los síntomas, digamos, eran de una recuperación económica y el mundo nos ayuda a nosotros, pues nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. A la economía de Estados Unidos le está yendo bien, eso nos ayuda a nosotros. El precio del petróleo está subiendo, o sea que hay cosas positivas. Entonces, mantener el optimismo. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado en La Ley del Montes por Telecaribe el doctor Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, ex codirector del Banco de la República y una de las personas que nosotros en el Caribe colombiano nos hemos sentido siempre muy orgullosos. Doctor Meisel, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches. Y a todos ustedes, un abrazo.